Estamos de regreso en esta jornada en que hemos conocido la decisión del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite la petición del gobierno. Esto finalmente fue 7-3. Vamos a ir al Poder Legislativo, donde nuevamente se va a tomar una decisión bien importante si es que se opta por el veto, Guillermo. Pero si se toma esa opción también por el Ejecutivo, siempre tiene que pasar por los 2/3, ya sea de los diputados y los senadores, y ahí finalmente puede que se encuentre una traba grande el Ejecutivo si es que optara eventualmente por el veto. De todas maneras, y eso es parte de lo que ya se está analizando, puesto de que esta es una alternativa que tiene el gobierno, pero de todas maneras ahí también corre un riesgo en caso de que ese veto sustitutivo, aditivo, el que termine incorporar, termine siendo rechazado, no alcanzando el quórum. Entonces ahí también termina con otro aspecto que va a ser con un costo muy alto para el Ejecutivo. Pero de todas maneras, por ejemplo, lo que ya se está analizando es que este proyecto que ha ingresado el gobierno durante la jornada de ayer ya se trata de un cuarto retiro y va a seguir tramitándose bajo esa perspectiva, mientras no ocurra algo distinto y una decisión distinta por parte del Ejecutivo. Nos encontramos junto al diputado Gastón Saavedra, integrante precisamente de la Comisión del Trabajo. Diputado, ese análisis ya se hace respecto a este proyecto presentado por el gobierno. Bueno, es una de las cosas que siempre dijimos, que el proyecto del presidente Piñera se trataba del cuarto retiro, porque constitucionalmente el Parlamento había legislado y por lo tanto ese era el tercer retiro que ya estaba zanjado acá en el Parlamento, por una amplísima mayoría. Y ahí está el error del presidente, que no considera ese factor principal y además en un escenario político distinto. Por tanto, hay que valorar lo que ha obrado hoy día el Tribunal Constitucional, que ha considerado un factor sociocultural que hoy día ocurre en el país y creo que han obrado en función de aquello. Y lo otro, que han reconocido las facultades que tiene el Parlamento. Tenemos la capacidad y las facultades constitucionales de legislar, sobre todo en una situación de emergencia en donde tienen que tomarse decisiones también en coherencia con esa situación. ¿Sería un error del gobierno avanzar en veto si no promulgar de inmediato este proyecto, considerando las mayorías y los quórums que se alcanzaron tanto en la Cámara como en el Senado? Además, lo que ocurre es que si esos vetos sean aditivos o sustitutivos, dependiendo sea el caso, requieren algunos de quórum especiales y por tanto el presidente de la República y su equipo técnico, su equipo asesor, tiene que considerar esos factores. Si quiere, por ejemplo, agregar los 2 puntos para la recuperación de la disminución de los recursos en las cuentas de AFP, eso, a mi entender, requiere un quórum calificado. Y si no lo tiene, va a ser otro fracaso. Segundo, todo lo que tiene que ver con modificaciones al sistema previsional también lo tiene. Entonces, este además es un proyecto, el cuarto retiro, no es una reforma constitucional, entonces requiere quórum simple. Entonces está muy expuesto el presidente y tiene que reconsiderar su posición y abrirse a un diálogo para poder resolver de buena forma y evitar ahondar la crisis política en que ha asumido producto de sus decisiones erróneas por parte del presidente al país. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí está parte de los análisis que se hacen desde la Comisión del Trabajo y, como le decíamos, va a seguir analizando el proyecto del gobierno, pero también queremos conversar con el senador Iván Moreira. Senador, muy buenas tardes. ¿Cómo se asume esto? ¿Es un duro golpe para el gobierno? ¿Qué medidas se deben adoptar y cómo debe seguir avanzando el gobierno? Buenas tardes. Bueno, lo primero es decir de que, bueno, parece que yo no era el peor de todos por haber votado a favor de los distintos proyectos de retiro, pero yo quiero señalar 2 cosas importantes. Primero, que los chilenos van a tener, por uno u otro proyecto, su tercer retiro, que aquí hay un error político grave. ¿Cómo el gobierno va al Tribunal Constitucional no teniendo la certeza de lo que iba a suceder ahí? En tercer lugar, decir que el gobierno tiene que acoger o presentar un veto, como los chilenos tienen en el menor tiempo su tercer retiro. Un veto presidencial puede ser para poder incorporar todos los beneficios que traía el proyecto que hoy día se presentó por parte del gobierno. ¿Un costo? ¿Quién lo debe asumir? ¿Creen ustedes? ¿Quiénes son los responsables? Porque también usted planteaba incluso la posibilidad de un cambio de gabinete. Bueno, mire, yo lo que quiero señalar que aquí hay una derrota política para todos. Segundo, el gobierno tiene que hacer un ajuste ministerial, un ajuste político. Este es un error político, el haber ido a un tribunal constitucional sin tener certeza alguna de qué es lo que iba a pasar ahí. Es una locura lo que se hizo. Eso es falta de estrategia política, falta de trabajo en una decisión. Los chilenos no queremos más decisiones póstumas del gobierno.
queremos decisiones oportunas y la decisión oportuna frente a esta crisis es precisamente incorporar un veto que permita incorporar todos los beneficios que traía el proyecto del gobierno, porque obviamente el proyecto que está hoy día en el Tribunal Constitucional, que fue el que aprobamos, ese es el que el gobierno deberá promulgarlo o presentar un veto incorporando todas estas cosas. ¿Usted le resta responsabilidad al presidente? ¿Por qué no se sumaron en su minuto, por ejemplo, a esta misma reforma constitucional, con indicaciones quizás hubiesen sido también vistos como triunfadores dentro de una iniciativa de que no fue presentado por ellos, pero quizás esta búsqueda de una alternativa terminó confundiendo y finalmente teniendo un costo mayor para el gobierno? Mira, es un error político del gobierno. Obviamente el presidente va a tener que asumir una responsabilidad, pero tampoco solo el presidente. Aquí hay asesores, aquí hay ministros que están al lado de él. ¿Cómo no le indicaron los riesgos que tenían? Y por último decir, este proyecto siempre tuvo debilidades constitucionales, sí, puede haber tenido debilidades constitucionales, pero había un empate, pues. Entonces habían argumentos en contra y a favor. Y los que estábamos a favor de este proyecto creíamos que había constitucionalidad. Por eso lo apoyamos también por una necesidad humanitaria. ¿Cuánto nos estuvieron durante todo este tiempo sindicando con el dedo que aprobábamos proyectos inconstitucionales, que éramos lo peor de todo, que habíamos traicionado al gobierno? Lo que no hicimos nosotros fue traicionar a la gente. Desde el primer día, desde el primer retiro, ahí estuve yo, por lo menos tengo hoy día autoridad moral para hacer estas críticas. Gracias, senador. Bueno, estaba también la autocrítica al interior de la Unión Demócrata Independiente en torno a lo que se ha significado desde ya esta votación, que ya es contundente, 7 votos a 3, ya según lo que se ha señalado en la última instancia respecto a lo que es este requerimiento del gobierno. También se encuentra junto a nosotros el diputado Iván Flores para poder profundizar, diputado, en torno a esta resolución contundente, y viene también a ratificar que el gobierno también equivocó el camino, y eso lo demostró desde un comienzo para poder avanzar en torno a este tercer retiro. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Mira, el gobierno hace rato viene equivocando el camino y a contracorriente de lo que la ciudadanía ha planteado y lo que ha dicho el Congreso Nacional. Mira, aquí ya no solamente se trata de oposición y gobierno, se trata de que parlamentarios de oposición, todos y buena parte del oficialismo, le están diciendo al gobierno: aterrice, presidente, sintonice con lo que está pasando en la pandemia y con las necesidades de la gente. O sea, este proyecto del tercer retiro, que no nos gusta en su origen porque son platas de la gente, finalmente termina siendo apoyado por amplísima mayoría porque entendemos que ha sido el único instrumento en el que, una vez promulgado, la gente va y hace el trámite para su plata. En 10 días tiene la plata en su bolsillo, pagando las deudas, salvando el negocio y dejándose un colchoncito para el ahorro. Bueno, el presidente lo que ha hecho es ponerle zancadillas no al proyecto del Parlamento, le ha puesto zancadilla a la necesidad de la gente. Y hoy día un tribunal constitucional, que yo me imagino que el presidente Piñera había hecho sus números, o el gabinete político ha hecho sus números, pensaban que iba a votar igual. Hoy día el tribunal constitucional le dio la razón a lo que nosotros dijimos que teníamos razón para poder hacer reformas constitucionales. Y por otro lado, no me cabe la menor duda que también escucharon el clamor de la ciudadanía. Por lo tanto, el presidente se quedó solo. ¿Esos son los aspectos que cree usted que consideró el Tribunal Constitucional como elemento? Ya Iván Aróstica entregó una señal esta mañana al momento de declarar que no tan solo dependía de aspectos jurídicos, sino que también respecto al fondo, en términos de quién se está ayudando y bajo qué figuras. Yo creo, Guillermo, que las cuestiones nunca son ni del todo negro ni del todo blanco, hay que equilibrarlas en el contexto. Y eso yo creo que fue lo que dijo el ministro Aróstica hoy día. El contexto de la interpretación de lo que en términos jurídicos correspondía hacer se vio mucho más fortalecido por la situación país que hoy día tenemos. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir, el presidente se quedó solo y hoy día el gabinete político tendrá que darle explicación a su jefe o tener que hacer ajustes para poder terminar decentemente el gobierno. No puede Chile hoy día exponerse a un gobierno errático que sigue dando palo a ciega y a oscura, digamos. Entonces, bueno, el presidente ahora lo único que tiene que hacer es promulgar el proyecto que ya está listo y así la gente puede estar recibiendo la plata la próxima semana. O en el mejor de los casos, podría ponerle un veto aditivo, que no me cabe la menor duda que el Congreso Nacional lo va a tramitar con la mayor urgencia. Y ese veto aditivo es las 200 luquitas para la gente que ya se quedó sin cuentas de ahorro. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. El Congreso va a trabajar día y noche si es necesario. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti, Guillermo. Bueno, posturas desde la oposición, pero también queremos conocer
conocer lo que nos planteaban desde el propio Chile Vamos. Cabe recordar que en Evópolis surgió cierta molestia, puesto que el gobierno presentó y se abrió a esta iniciativa, a este proyecto, diputado Luciano Cruzcoque. ¿Cómo lo analizan ustedes, puesto que ustedes se mantuvieron en una línea, no estuvieron de acuerdo con que el gobierno se abriera un proyecto paralelo a esta instancia por el costo político que significaba para ustedes, y ahora terminan con esta resolución del Tribunal Constitucional? ¿Cómo se analiza la relación interna y también el futuro del gobierno? Bueno, efectivamente es un revés para el gobierno, que duda cabe que, habiendo oído al Tribunal Constitucional apoyado en un fallo anterior, la expectativa era precisamente que el Tribunal Constitucional obrase en una manera que tomara en consideración este primer fallo. Nosotros no hemos concurrido al primer acuerdo que lanzó el gobierno el día domingo, pero hay que decir una cosa que yo creo que es importante. En cualquier Estado de Derecho, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, por ende el gobierno debe promulgar el proyecto que aprobó el Congreso y ojalá acordar que aquellos elementos que son beneficiosos, ¿verdad? El bono de los 200.000 pesos para esos 3 millones de personas que hoy día no tienen nada en sus cuentas corrientes, la reposición de las cotizaciones para esas personas que básicamente hoy día están en cero, ¿verdad? Debiesen ser elementos por la vía ya de un veto auditivo o de un proyecto particular en esta materia, ser adicionados a este proyecto precisamente para que las jubilaciones de las personas no sufran los embates de los reiterados exacciones que están teniendo hoy día las jubilaciones. Pero, en resumen, creo que finalmente lo que debe primar acá es afirmar la legalidad, afirmar la Constitución y afirmar el Estado de Derecho, y por ende lo que corresponde hoy es promulgar aquello que el Congreso ha aprobado en forma mayoritaria. ¿Les dio la razón esta resolución del Tribunal Constitucional en torno a no avanzar en un proyecto paralelo y quedarse a la espera de lo que se debiera resolver respecto a lo que ya había consagrado el Congreso Nacional? A ver, mire, siempre la posición nuestra fue que cargarle la mano a las jubilaciones era una mala idea y que el gobierno debiese ir por un bono universal, por un IFE al 100%, por un bono clase media ampliado, universal y con la menor cantidad de requisitos. Creo, en mi opinión, que finalmente esto nos termina dando la razón. La vía de recurrir al Tribunal Constitucional esta segunda vez creo que ha demostrado finalmente transformarse en un revés para el gobierno, y espero que tanto como clase política, en un acuerdo transversal, podamos no solamente promulgar aquello que el Congreso aprobó por más de 2/3, sino también adicionar aquellos elementos que tiene el proyecto del gobierno que son beneficiosos precisamente para aquellas personas que están en cero y que van a ver perjudicadas sus jubilaciones. Mejora su escenario el gobierno y también la relación al interior de Chile Vamos para lo que resta de la gestión de Sebastián Piñera? Bueno, creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta, esto va a tener repercusiones políticas que duda cabe, y corresponde al presidente de la República determinar cómo seguir avanzando hacia adelante, pero primero que nada, y eso me parece muy importante de recalcar, que se cumpla el Estado de Derecho y que se tome en consideración esta decisión del Tribunal Constitucional, porque lo que corresponde hoy día es promulgar aquello que el Congreso aprobó. Muchas gracias a usted. La posición del diputado Luciano Cruzcoque, y de esta manera entonces también se generan ya ciertos consensos al interior de Chile Vamos respecto a cómo se debe seguir de una u otra manera ya concordando posiciones, puesto de que ya el golpe ha sido duro para el Ejecutivo, para Chile Vamos, incluso para Evópolis, que en todo momento se opuso a los retiros de los fondos de pensiones, más allá de la postura distinta que planteó el gobierno a través de un proyecto. De todas maneras, aquí hay costos políticos que asumir, hay que reordenarse al interior del gobierno, al interior del oficialismo, y ver también cómo se sigue haciendo frente a lo que significa esta resolución del Tribunal Constitucional, puesto que de todas maneras se debe, a juicio de la gente de Chile Vamos, ya declarar y también promulgar este tercer retiro, más allá de seguir insistiendo a través de algún tipo de veto por los costos que esto puede suponer ante la necesidad de quórum, que también son aspectos que debe tener presente el gobierno y que quizás puedan provocarle un nuevo revés en su interés de poder generar ciertos límites a lo que puede ser este tercer retiro de los fondos de pensiones. Viviana, claro, en lenguaje coloquial dijeron prácticamente es un disparo a los pies la idea de nuevamente ir a presentar un veto, sino que todos insisten en que ya se debe promulgar este tercer proyecto, con la posibilidad de que lo presentado por el Ejecutivo sea un cuarto proyecto. Y lo otro es que es bien claro, y los parlamentarios dicen, el gobierno se quedó solo, Iván Moreira habla de un posible cambio de gabinete, y también ahí el diputado Cruzcoque insistía en aquello. Esto tiene y va a significar costos políticos, sobre todo en los ministros. Así que vamos a también quedar pendientes de lo que ocurra precisamente en el Palacio de la Moneda, Karim. Claro, sin duda esto va a tener consecuencias políticas, hay que ver cómo va a actuar el gobierno para no seguir
seguir ahondando esta crisis, según lo que dicen los parlamentarios de su propio sector. Ahora, si uno mira en perspectiva, Evópoli es quien mejor sale parado de esto. Vemos que hay algunos ministros llegando, ¿no? Vamos con Iván Carvajal a La Moneda en este minuto. ¿Qué van a hacer ante este escenario? ¿Lo pensó el gobierno? Ministro, necesitamos respuestas de qué va a hacer el gobierno. Iván, te escuchamos. Bien, ahí estaba el ministro Rodrigo Cerda con el subsecretario de la cartera que han llegado al comité político citado por el presidente de la República. Antes también había llegado el ministro del Trabajo, Patricio Melero. Todo esto en el escenario que ya se ha descrito en los minutos anteriores, tanto por Guillermo, por Felipe, y estamos esperando la definición del Palacio de la Moneda, cuál es la decisión que va a tomar ahora luego de esta derrota en el Tribunal Constitucional. El ambiente, obviamente, están todos pendientes de lo que de la decisión del Tribunal Constitucional y obviamente de las reacciones. Ya vemos que en el oficialismo incluso se pide un cambio de gabinete porque con esta decisión toma relevancia o adquiere relevancia esta división que había o diferencia de opinión que había en el seno del comité político respecto a si era conveniente o no ir al Tribunal Constitucional. Y ya con las voces del oficialismo pidiendo cambio de gabinete hay varios nombres a los que se está apuntando, así que seguimos atentos a lo que está ocurriendo aquí en el Palacio de la Moneda. Iván, en respecto a eso, habían algunos integrantes del gabinete que optaban por no recurrir al Tribunal Constitucional, entonces es ahí donde esta división también entre la posición de uno y otro se acrecienta, ¿no? Se hace más latente. ¿Se puede vislumbrar en virtud de eso cuáles son los cambios que podría haber o no? A ver, es que si uno toma en consideración que al menos un par de ministros del comité político, vamos a hablar de Carla Rubilar y de Rodrigo Delgado, que ya no durante la última semana, sino que mucho antes, cuando esto recién era un tema que se comenzaba a analizar en el Palacio de la Moneda, los comités políticos, ellos expresaban su opinión de que había que tener mucho cuidado con la presentación de este requerimiento por lo que podía ocurrir en la calle, la reacción que pudiera haber en cuanto a efervescencia social y también respecto a la oportunidad de cuándo era el mejor momento. Ahora, expresada esa opinión y esa postura que difería con la de otros ministros que a rajatabla decían que había que ir al Tribunal Constitucional por el tema de los visos de constitucionalidad que según ellos tenía el proyecto de ley a esas alturas, expresadas esas diferencias de opinión, obviamente que después la decisión del gobierno fue una sola, que era presentar el requerimiento y de ahí que surgieran también algunas voces dentro del gabinete de decir, ok, si vamos al Tribunal Constitucional, ojo que vamos a tener que prepararnos, para presentar otro tipo de ayuda, que fue lo que terminó pasando el día domingo con el gobierno retrocediendo respecto a sus propias posturas y presentando un proyecto propio para un tercer retiro. Así que es una madeja política que no viene de ahora, no viene de la semana pasada, sino que se ha estado trenzando desde hace ya varias semanas y veremos cuál es el capítulo que se va a vivir hoy aquí en La Moneda. Claro, y ese capítulo tuvo, podríamos decir, uno de sus pasajes más importantes, el momento en que se hace esta carta al director en un medio señalando que había un apoyo a esta decisión, sobre todo por lo que se sabía que era la postura de la ministra Rubilar y también del ministro del Interior. Iván, pero esta llegada del ministro de Hacienda y también del ministro del Trabajo, que además ministro tenía que ir precisamente a exponer al legislativo el proyecto que está impulsando el Ejecutivo en el torno al tercer retiro. ¿Es una reunión con el presidente? ¿De qué se trata? Obviamente es algo que surge a partir de la decisión tomada, quiero decir, por el TC. Sí, claramente es una reunión de emergencia, lo vamos a decir así, una convocatoria de urgencia, por parte del presidente de la República para conversar con su comité político, que es finalmente donde se toman las decisiones respecto a este tipo, el análisis que se puede hacer, cada uno tendrá que expresar sus opiniones para ver con qué sigue La Moneda de aquí en adelante luego de la decisión del Tribunal Constitucional, pero claramente es una reunión del presidente con sus
con sus ministros. Veremos si es que llega algún otro, a veces se suman nuevos ministros al comité para ir analizando los escenarios. Por ahora, esto es lo que sabemos, que se va a reunir el presidente con el comité político. Bueno, hay varios llamados ya a que la decisión del gobierno sea promulgar el proyecto que tiene el presidente en su escritorio, que fue aprobado por el Congreso. Hay que ver, están las dos opciones: promulgar ese proyecto, vetarlo, y existe ahí la posibilidad de que luego los parlamentarios incluso lo obliguen de alguna forma a través del quórum a promulgar ese proyecto, y que por tratar de frenar uno se transforme el proyecto del gobierno en el cuarto retiro. Así que esas son las opciones, ese es el panorama que hay actualmente. Vamos a estar pendientes, seguimos en todos los frentes revisando lo que está ocurriendo a esta hora con la crisis política también en la que